¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Bueno, nosotros en este momento vamos a estar conversando con un experto en temas políticos también, que siempre nos acompaña. Se habla bastante de resolver la crisis económica, pero antes también los estudiosos y los expertos expresan un poco de resolver la crisis sociopolítica del país para luego enrumbarse a esa resolución económica. Ya el país, pues hemos hablado en diferentes ocasiones con economistas, hay un déficit importante dentro del crecimiento del Producto Interno Bruto y el decrecimiento de la economía en sí. Pero vamos a estar conversando con nuestro especialista además sobre lo que han conversado y expresado eurodiputados, quienes han hecho señalamientos que el gobierno de la República de Nicaragua ha incumplido algunas de las orientaciones realizadas por estas personalidades que estuvieron en nuestro país recientemente, quienes también sugerían al gobierno liberar a los presos políticos. Vamos a estar hablando de esto y temas relacionados a esa posible solución, lo que más se puede, ¿verdad?, solicitar para esa solución de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde el pasado abril del 2018. Aquí Michelle Polanco también con nosotros y estamos con nuestro invitado, Michelle. Así es, está con nosotros Edgar Parrales para hablar acerca de cómo esta crisis política ha afectado la crisis económica y cuál es la que se debe solucionar primero, porque aquí precisamente estamos hablando, o el Estado está hablando o recomendando hacer reformas económicas, tanto en el INS como también en la reforma de la ley tributaria, para paliar un poco la crisis económica. Muchos expertos han dicho, sí, que primero hay que arreglar la situación política de nuestro país para luego enfocarnos en cómo mejorar la situación económica. Bienvenido, doctor. Si nos explica o hablamos un poco acerca de este tema, cuál es lo recomendable, qué es lo que deberíamos estar enfocados todos los nicaragüenses, si en la política o en la economía. Bien, bienvenido. Muchas gracias y un saludo pues a toda la teleaudiencia. Mira, definitivamente que la causa de toda esta crisis que estamos padeciendo es política, eso no hay que perderse. Y como consecuencia de esa crisis política devino la crisis económica. Hay un punto que nosotros solemos, el gobierno últimamente ha estado insistiendo en, digamos, en que estamos en una fase de normalidad. La realidad es que nunca la anormalidad ha sido tanta como en el momento actual, a partir del 18 de abril del 18. Porque inclusive no es el primer momento de normalidad. La normalidad democrática y política de Nicaragua comenzó el 10 de enero del 2007, cuando Daniel Ortega, por segunda ocasión, asumió la presidencia de la República. Yo recuerdo que en el acto de toma de posesión de ese día, ya la policía ya no se llamaba policía sandinista, sino policía nacional. Ya el ejército no se llamaba Ejército Popular Sandinista, sino se llamaba Ejército Nicaragüense. Y él, dirigiéndose tanto a la policía como al ejército, les recordó su origen sandinista, como diciendo, no se pierdan, ustedes son sandinistas, ¿verdad? Y prácticamente desde ese momento empezó todo un proceso de desmantelación de toda la estructura democrática política de Nicaragua. Fue poco a poco minando los derechos humanos, todos los derechos, los individuales, los políticos, los familiares, los sociales, los laborales, etcétera, de las comunidades del Caribe, ¿verdad? Fue también desmantelando el Estado de Derecho poco a poco, absorbiendo el Ejecutivo a los otros poderes, al Legislativo, al Judicial, al Electoral. Fue también, digamos, desvirtuando el valor de la ley y de la Constitución hasta reducirlas prácticamente a papel mojado, como decimos. Es decir, están las leyes escritas en los códigos, en las leyes, en los libros, pero en la práctica no funcionan conforme a su propia dinámica, sino que funcionan a tenor
del capricho o de la voluntad absolutista del que esté en el poder. Digamos que toda esta serie de acontecimientos que vinieron luego de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega tuvieron un punto clímax en abril del año pasado y se vivió todo lo que la represión y las muertes y el encarcelamiento de muchas personas que estaban en contra de precisamente unas reformas al INS que se habían propuesto en un principio. Ahora estamos en una especie de stand-by, viendo qué sucede, y hay varios actores que están entrando en el escenario. Entre ellos los eurodiputados que recientemente, a inicios de esta semana, pues han golpeado la mesa en el Parlamento Europeo y le han dicho al presidente Daniel Ortega no ha cumplido con las promesas que nos hizo durante nuestra visita. ¿Qué peso tiene el hecho de que los eurodiputados hayan exigido al presidente de este Parlamento Europeo se envíe una misiva, una carta al presidente Daniel Ortega recordándole los compromisos? Sí. Bueno, mira, en primer lugar, pues realmente la situación política, pues digamos, ha venido creando toda una serie de conflictos y de problemas de los que todavía no salimos. Ahora, voy a referirme a lo de la misiva del Parlamento Europeo, del presidente Jáuregui, del Parlamento Europeo, pero quiero hacerlo en contexto de una reflexión. En realidad, el camino político o camino para resolver la crisis política no es nada de otro mundo, nada extraordinario, nada inalcanzable. Lo tenemos a la mano, lo hemos tenido a la mano, nada más que lo hemos desechado. Y es el camino de la constitucionalidad, ¿verdad? Es en lo que se ha enfrascado el régimen orteguista desde que retomó el poder en el 2007. Destruir la constitucionalidad en todos los aspectos que he dicho, pues derechos humanos, Estado de Derecho, primacía de la ley, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el camino? Restablecer la constitucionalidad, hacer que de nuevo aquella democracia que teníamos, que no era perfecta, porque en definitiva ninguna democracia es perfecta, pero era una democracia en proceso de cambio, en proceso de perfeccionamiento y de mejoramiento, la desmanteló toda. Volvamos a la democracia representativa constitucional. ¿Cómo se logra eso? Bueno, sencillamente, no sé con este gobierno, no lo creo, ¿verdad? Porque tienen el chip en la mente totalmente a la inversa. Pero con un gobierno que venga verdaderamente con un propósito de recuperar políticamente al país, bueno, va a restablecer de nuevo la institucionalidad constitucional. ¿Cómo? Haciendo que se respeten los derechos de los individuos, respetando la libertad y la autonomía de los otros poderes, haciendo que la ley prime sobre todo, ¿verdad? De manera que viene el inversionista y en un escenario de ese tipo, en donde las cosas funcionan conforme a la Constitución, va a decir, hombre, me siento confiado para invertir porque tengo seguridad. Ya no una seguridad militar o de las armas, sino una seguridad en las leyes, ¿verdad? Va a venir el turista y va a decir, hombre, voy a ir a ese país porque en ese país yo puedo andar tranquilo por la calle, puedo andar visitando. ¿Por qué? Porque la ley me va a amparar, ¿verdad? Y el nicaragüense se va a sentir también seguro de cuando, digamos, se le quiera acusar de algo, se le llegue a acusar llevando una orden judicial, se le va a llevar con respeto, se le va a tener solamente, que va a tener un debido proceso, solamente 48 horas detenido, y si no se descubre que él tenga nada con el delito que se pretende resolver, se le va a soltar. Doctor, y si no, se le va a poner a la orden del juez. ¿Pero qué se puede entender el no cumplimiento de esos acuerdos también con los eurodiputados? ¿Qué se puede entender? ¿En qué se puede traducir precisamente esto? En este contexto, digamos, de capricho y de arbitrariedad absolutista, hemos ya prácticamente, la sociedad se ha establecido una práctica de que en vez de primar valores, priman antivalores. Y los antivalores que priman son la mentira, la falsedad, la palabra vacía. Yo recuerdo que en otras generaciones antes en Nicaragua la palabra tenía un peso de ley. Ahora no, la palabra no pesa nada. Y hasta hay una expresión que dice, firmar me harás cumplir jamás, ¿verdad?
Entonces que el gobierno usa mucho de esa práctica, digamos, de no darle valor a la palabra. Yo recuerdo a Daniel Ortega en diversas entrevistas con medios internacionales, hablando sobre los paramilitares, dio 4 versiones diferentes. Después viene el comisionado general de la policía y dio una 5ª versión diferente sobre los paramilitares. Entonces queda uno, bueno, ¿qué son en definitiva los paramilitares? Una gran enigma, ¿verdad? Porque ellos han dicho muchas cosas y ninguna verdadera, porque no han dicho la verdadera. Entonces, la mentira se ha institucionalizado en Nicaragua, en todos los órdenes. En los órdenes, digamos, institucionales del país, en los órdenes de la vida comunitaria, en el trabajo, en la familia, en el individuo, y tenemos que luchar contra esos antivalores. Es decir, el rescate político tiene que partir o tiene que conllevar también un rescate de los valores de la sociedad, ¿verdad? En ese sentido, yo entiendo, vamos a hacer una entiendo lo que hizo el presidente Ortega, de haberle prometido a los señores parlamentarios europeos que sí, que iba a dejar de reprimir, que iba a sacar o a tratar mejor a las prisioneras, y pues una vez que ellos se fueron, vuelve a lo mismo, sigue apresando gente, maltratan a las mujeres en la cárcel. Entonces, ¿eso a qué se debe? Precisamente a que la anticultura de los antivalores esté establecida. Vamos a hacer una pausa comercial, doctor, y vamos a conversar también en relación a esa posible solución. Seguimos nosotros, ¿verdad?, conversando de esto, pero también sobre una entrevista que recién dio el presidente de AmCham, el doctor Mario Arana, en relación a esa propuesta, como inversionistas también extranjeros, como empresarios que están en nuestro país, cómo podría también llegar a esa posible solución, incluyendo a este sector. Así, pausa y volvemos. Bueno, y nosotros continuamos con más en Acción 10 en la mañana, en nuestro segmento de debate y soluciones, hablando un poco sobre esa resolución de una crisis política para que a su vez pueda haber una resolución en la crisis económica que está enfrentando nuestro país. Los sectores más vulnerables, entre ellos los microempresarios, están resintiendo más. Michelle. Así es. Entre las cosas que se hablaba en un principio en el diálogo y de las exigencias que había por parte de la oposición era la renuncia del presidente Daniel Ortega, y usted muy bien lo decía antes del corte, que con este gobierno pues va a ser muy complicado el volver a restituir la constitucionalidad en nuestro país. Mario Arana, el presidente de AmCham, decía a una entrevista a un medio escrito que era necesario precisamente recuperar esta constitucionalidad para recuperar así la economía de nuestro país. Además de la inversión que decía que a nivel internacional es del 3%, Nicaragua había llegado a un 10%, pero eso pues está ahorita detenido. Es que para mí la palabra clave para esta recuperación es confianza, ¿verdad? Obviamente en un diálogo que tendría que darse, el gobierno tiene que entender que su tiempo se le terminó, ¿verdad? Y que tiene que dar puertas abiertas para un cambio. Obviamente se tiene que ver cómo se hace el cambio, ¿verdad? Sí. Porque hay distintas opciones o posibilidades. Pero esto que estamos diciendo de un rescate de la constitucionalidad tendría que ser con otro gobierno, porque este no lo va a hacer. Y en ese rescate mismo viene precisamente, inserta el ingrediente de la confianza. Cuando todo el mundo, extranjero como nacional, sientan que funciona la legalidad, que funciona el Estado de Derecho, que hay seguridad para los derechos humanos, la gente va a sentirse confiada. El inversionista extranjero, el de inversión extranjera directa va a regresar a Nicaragua, ¿verdad? El turismo va a regresar, el de comerciante, el productor, el de nicaragüense, el de los servicios, el del comercio, etcétera, etcétera, van también a luchar y a trabajar por recuperar la economía. Es decir, la recuperación económica va a venir como consecuencia de la recuperación política. Doctor Parrales, pero esta recuperación va a ser rápida o va a ser lenta, porque las personas pues estamos deseosas de que toda la crisis se termine y que podamos continuar avanzando. Hay unos economistas que nos explicaban de que va a ser un proceso lento. ¿Va a suceder lo mismo con esta recuperación de la confianza y de la constitucionalidad? ¿Va a ser lento? Yo entiendo que, mira, lo político puede ser un poquito más acelerado. Lo económico se va a hacer un poco más lento, ¿verdad?
¿Por qué? Porque entran muchos factores que han sido golpeados por esta situación y que definitivamente recuperar esa confianza va a tardar más tiempo. Pero obviamente que habiendo una nueva realidad sociopolítica, la recuperación económica es viable, es posible, ¿verdad? Nada más que a mi juicio, pues como dicen también algunos economistas, no va a ser tan rápido, tan de inmediato, va a ser poco a poco, qué sé yo, pasaremos un par de años, digamos, recuperándonos, no al ritmo que quisiéramos, pero sí en proceso de transformación. Hay algunos expertos que dicen que incluso los acuerdos con Europa, los acuerdos de asociación o el acuerdo con Estados Unidos, como el CAFTA, podrían ser de retirar a Nicaragua de esto, podría ser únicamente amenazas, ¿eso podría ser? Todo depende. Si, por ejemplo, ya ves que después que se fueron los europeos, el gobierno insiste en su comportamiento, digamos, agresivo y represor, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Ese es un mensaje tanto a Estados Unidos a decir, hombre, voy a sacar a Nicaragua del CAFTA, del Tratado Centroamericano con Estados Unidos. Medida de presión, ¿no? Y van a decir los europeos, vamos a sacar a Nicaragua del acuerdo de asociación con Europa, ¿verdad? Y así van a decir también otras instancias, vamos a sacar a Nicaragua. Sí. Entonces, más bien, la situación se empeora, se pone más difícil. En cambio, si hay señales de parte del gobierno de un cambio, de cambio de rumbo, ¿verdad?, en su actitud, obviamente eso permitirá que ya se posibilite la idea de que sí es posible recuperar la democracia representativa, recuperar, miren, nuestra Constitución no solamente tiene concepto de economía de mercado, nuestra Constitución tiene una economía de mercado con acento social, ¿verdad? Okay. Hay disposiciones relativas al trabajo, relativas a la salud, relativas a la educación, relativas a la seguridad social. Todas esas son ámbitos de un impacto de lo social en el mercado. Y siguen habiendo temas de evaluar para esa resolución política, entre ellos ya la recién aprobada reforma al INSS, la posible aprobación de una reforma tributaria, y hay muchos temas, ¿verdad?, para tratar de evaluar, pero sobre todo hay que llegar a un consenso con diferentes sectores para que se llegue a ese diálogo y a una pronta resolución de la crisis de nuestro país. Así es, ya sabemos que para poder solucionar toda la crisis económica en la cual nos vemos inmersos todos los nicaragüenses, es necesario que todos los sectores, que partidos políticos principalmente, y también empresa privada y los sectores de la sociedad civil se sienten a dialogar para poder salir adelante.